Yo creo que la mejor manera de mostraros esta noticia es pues simplemente mostraros el vídeo de Rob en el que ha probado la nueva mecánica de la temporada 5, estas hordas infernales, que ahora os repetiré un poquito de qué va si no viste los últimos vídeos. Pero bueno, las ha hecho en la dificultad más alta que existe, ¿vale? En tier 8. Ya si has escuchado algo sabías que había controversia de que las recompensas no son muy buenas en esta nueva actividad. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que suelta el hacer esta actividad en el tier 8, que el tío en el vídeo entero le cuesta 40 minutos acabar las 10 oleadas, matar a todos los bosses, matar absolutamente todo, le cuesta 40 minutos. Y bueno, yo creo que va a ser mejor si dejo aquí la parte del vídeo, ¿no? Aquí en la que se ve que va a abrir el cofre más grande, que cuesta 250 éteres ardientes. Y bueno, pues le caen 3 objetos. Le cae también uno de estos pergaminos que te sirve para subir de nivel una de las brújulas, ahora lo explicaré. Pero bueno, le cae 3 objetos, que un único que tampoco ni es súper único ni es nada, que tampoco es que tenga que caer un súper único. Bueno, ahora se llaman míticos. Pero bueno, que sí, que le caen 3 mierdecillas. Le caen 3 mierdecillas y pues ya está, ¿no? Y luego abre otro cofre y ya te digo yo que lo que se oye en el vídeo es decepción. Rob está en plan, vaya mierda, por Dios, no lo hagáis en nivel más alto, no lo hagáis en el tier más alto, que no merece nada la pena. Bueno, esta es la queja principal, ¿vale? Que se está viendo estos días. La gente probando el PTR y cuesta mucho hacerlo. Te cuesta en los tiers más bajos 10 minutos hacer estas oleadas infernales y no te sueltan casi nada. O sea, ya no solo la cantidad de objetos, que es muy pequeña, sino que no es lo suficientemente rewarding, ¿sabes? La recompensa no es buena. Además, bueno, te voy a explicar brevemente, ahora voy a pasar a repasarte qué es esta actividad muy brevemente, que ya sé que sabes de esto, pero alguno a lo mejor no lo sabe. Bueno, estas hordas infernales son básicamente, pues vas a conseguir unas brújulas a través de actividades como mazmorras de pesadilla, o en jefes de mundo, o haciendo mareas. Te va a caer en casi todos lados unas brújulas. Estas brújulas son como llaves, ¿sabes? Que vas a poder utilizar en la nueva actividad con la mecánica de temporada, o sea, que te guiarán para saber dónde tienes que hacerlo. Y nada, pues vas a empezar haciendo unas oleadas, ¿vale? Oleadas de enemigos, que duran 90 segundos. ¿Qué pasa con estas brújulas? Pues te pueden caer de nivel 1, 2 y 3, pero se pueden subir de nivel hasta el 8, o sea que luego con unos pergaminos que te caen por ahí también, o reciclando estas brújulas, que esto es algo nuevo que han introducido en el PTR, pues vas a poder subirlas de nivel hasta nivel 8. Hasta nivel de mundo 3, cuando estás jugando, solo te van a caer las brújulas de nivel 1, luego cuando llegues al nivel de mundo 4 podrás ser de nivel 2, y ya cuando alcances el nivel 100, ojo, nivel 100, o sea, esto es en game muy lejano. Bueno, vale, que cuesta menos subir de nivel, ¿no? Pero hostia, hasta nivel 100 solo vas a poder hacer brújulas de nivel 2. Esto no lo tengo claro. Pero bueno, te caerán brújulas de nivel 3, y este es el nivel máximo que te pueden caer antes de que tú las mejores, a nivel 100, ¿vale? Yo creo que las de nivel 2 seguramente las puedas ir mejorando con algún pergamino, pero a lo mejor no caen tantos pergaminos, que esto es algo que también se ha discutido mucho en el PTR. Pero bueno, esta es la idea principal, ¿vale? Vas a hacer estas hordas, y lo que tenía buena pinta al principio de estas hordas es que después de cada oleada vas a tener algo que se llama una oferta infernal, ¿vale? Que vas a poder elegir entre 3 diferentes opciones, como los roguelikes, ¿sabes? Que deberían de ser muy aleatorias y te podrían subir mucho el poder a cambio de que... No, perdón, si te suben el poder te da menos recompensa, y si te hacen las oleadas más difíciles, al final te darán más recompensa, ¿sabes? Este rollo así que tienen como... Bueno, muchos juegos que vemos ahora. Y esta idea estaba muy bien, pero luego la han llevado a la práctica streamers y no era tan divertida, no era tan... ¿Sabes? Las cosas que deberían... No son tan locas. Y al final se basa en a ver cuál de estas 3 opciones me va a permitir conseguir más moneda, el éter ardiente, que voy a poder utilizar al final para canjearlo por recompensas. O sea, dejas de mirar todo y simplemente te fijas a ver cuál me da más éter. Vale, esta, venga, pues hago esa. Ya está, ¿sabes? Lo que debería ser todo un poco más loco. Es lo que es el feedback que estaba dando muchos streamers, ¿sabes? Por Dios, que me aumente muchísimo el daño, o que haga a los enemigos mucho más difíciles, pero que no sea tan mediocre, ¿sabes? No, le faltaba un poco de sustancia. Entonces la gente decía que, pues chicos, que te metes aquí, te cuesta como mínimo 10 minutos hacer todo esto, y las recompensas son muy malas. Y además las brújulas al principio las tuvieron que cambiar porque no salían mucho, ¿sabes? Mejorarlas era difíciles. Bueno, el PTR no es que haya sido un fracaso, porque para esto está el PTR, pero a la gente no le gustaba. A los streamers y a la gente que la ha jugado ha dicho un poco flojo. Lo que sí que estaba chulo es que al final de esta actividad tienes que matar al consejo de Zakarum. ¿De Zakarum es? A los miembros del consejo, los de Diablo 2, ¿sabes? Los del acto 3 de Diablo 2, estos que protegían a Mephisto, porque la misión de temporada, que nos van a introducir esta mecánica nueva, pues nos van a meter un poco con nueva historia, ¿vale? Van a continuar la historia de la campaña, porque quieren introducir la
la expansión con Mephisto, que llega en octubre, por si no lo sabes, el 8 de octubre. Bueno, pues eso, esto es de lo que va, y se está hablando mucho de esto porque las recompensas no están bien, cuesta bastante tiempo, y ya sé que todos queremos las cosas muy rápido, pero sí que esto tal vez está en el extremo de que demasiado tiempo para absolutamente nada, y encima se han quedado un poco en la mediocridad en cuanto a estas ofertas infernales, ¿sabes? Entre oleadas. Deberían de ser mucho más aleatorias y no sé, que simplemente incluso sin mirar las recompensas dijeras, vamos a ver cómo queda vamos a ver este run cómo queda, ¿sabes? A ver si se vuelve un poco loco o si podemos hacerlo súper chulo, yo qué sé, ¿sabes? Bueno, pues esto es lo que va y este es el feedback un poco de la comunidad. Dos cositas, voy rápido. La primera, suscríbete al canal si te gustan las noticias, si quieres estar al día, si es que aquí vas a tener contenido de Diablo hasta aburrirte. Y lo segundo, ahora te puedes unir al canal de Pimientos Asados. Unirte oficialmente es con una suscripción de Twitch, pero vas a tener tu chapita, vas a subir de nivel y me vas a apoyar un montón, ¿vale? O sea, si de verdad te gusta este contenido y quieres que siga aquí todas las semanas, por favor, suscríbete, únete, dale a me gusta y dime lo que te mola de este vídeo, lo que no te mola y venga, ya me dejo de enrollar, venga, para adelante. Entonces te voy a decir un poquito lo que durante este PTR, que ha durado una semana, que es lo que han ido, pues bueno, mejorando o cambiando, ¿vale? Por un lado dijeron aquí, al reciclar brújulas infernales, ahora te otorgan de 1 a 3 pergaminos avisales, que es lo que se utiliza para subir de tier brújulas que tengas. Es que los pergaminos es que no caían, ¿sabéis? Las brújulas también caían muy poquitas. Este fue el primer feedback que recibieron. Y luego dice por aquí, al reciclar brújulas de las hordas infernales de nivel 4 o superior, se otorgará un pergamino avisal adicional por nivel. Es decir, que si rompes una brújula de nivel 8 te soltará hasta 6 pergaminos. O sea, no está nada mal, eso sí que está bien. Pero claro, una brújula de nivel 8 es muy alta ya y las tengo que meter muchos pergaminos para llevar ahí. Luego dice por aquí, completar mazmorras de pesadilla, abrir cofres de la marea infernal y abrir alijos de susurros, ahora otorga una brújula de las hordas infernales garantizada. Garantizada. Eso está muy bien. Luego por aquí dice, solucionó un problema por el cual los pergaminos avisales podían perderse. Esto ocurrió en su día con las chispas resplandecientes y ahora está ocurriendo con los pergaminos. Los pergaminos avisales ahora permanecerán en tu inventario a menos que los uses, los vendas o los sueltas manualmente. Luego dice por aquí, por otra parte, queremos señalar que estamos viendo una gran cantidad de comentarios sobre otros elementos relacionados con las hordas infernales. Esto es feedback de Blizzard, sobre el PTR. Como la experiencia de recompensas, lo que acabamos de hablar, los encuentros y mucho más. Estamos tomando nota de esto y nos aseguraremos de abordar los comentarios tanto como sea posible antes del lanzamiento de la temporada 5. Esto también se aplica a los comentarios sobre el equilibrio de clases y algunas de las interacciones con errores que están experimentando, ¿vale? Porque también hay builds que se han vuelto loquísimas. La gente está poniendo ¿cuánto daño quitan? Trillones, cuatrillones. Creo que hay números que no había visto en mi vida. O sea, que el equilibrio de balance de clases también se ha ido un poquito... Se ha meneado, pero bien meneado. Vale, chavales, ¿os ha quedado claro? Se ha vuelto un poco loco la cosa en el PTR. Él no está convenciendo la mecánica de temporada. O sea, que por Dios que la mejoren. Hay por ahí comentarios en Reddit, que os lo resumo mucho, pero que en plan, sabéis que al principio se decía que había dos equipos que preparaban temporadas. Uno el que prepara las temporadas impares y otro el que prepara las temporadas pares. Y el de las temporadas impares, la 1 y la 3 han sido las peores y ahora la 5, pues bueno, pues parece que los rumores dicen que la temporada 5 va a ser como la temporada 3. Rumores. Yo creo que como han puesto el PTR esto va a estar muy bien porque están digiriendo todo este feedback y no son tontos, ¿sabes? O sea, que es que van a cambiarlo, van a cambiar las recompensas segurísimo. Espero que las ofertas infernales las mejoren porque eso es lo que hace la cosa divertida, ¿sabes? Ya simplemente solo mejora las recompensas, para eso te metes a las mareas, ¿sabes? Y te pegas ahí el mismo tiempo, una hora que le costó a Rob hacer el tier 8 y no sé, o el pit o lo que sea, no sé cómo se va a quedar esto. Pero bueno, ya veremos, ¿vale? Esto es lo que hay por ahora. Luego os quiero decir un poquito de la predicción de clases del PTR de la temporada 5, o sea, ¿qué clase va a ser la mejor? ¿Qué cambios va a haber? Porque sabéis que el patch notes es enorme, o sea, y todos los cambios que se han dicho y todo lo que se está hablando, pero más o menos por dónde van a ir los tiros, ¿vale? En la clase del bárbaro, me ha gustado mucho cómo lo ha resumido Wowhead, dice por aquí. A la espera de este objeto único que han metido la tercera espada, están esperando a ver qué ocurre con ese objeto único porque puede ser muy bueno. ¿Por qué? Porque las habilidades de, ¿cómo se llama? De maestría con armas, por ejemplo, el golpe mortal o la de rupture, que no me sale nunca en español. Ruptura, lo tengo aquí traducido. Bueno, son habilidades que normal tienen mucho cooldown y quitan bastante, pues esta espada las transforma en habilidades que gastan furia y no tienen tiempo de reutilización, como habilidades principales. Entonces va a haber builds de golpe mortal, que es una habilidad que está muy chula. Luego dice por aquí, el cielo nos está cayendo por el nerfeo que le han metido al porrazo, al bass, aquí por intento. Y luego hay que no pierdas de vista al support bar, porque han metido ahora un objeto único en esta temporada, que lo que hace
hace es la vorágine de hierro, esta Ultimate, que parece que se vuelve como el tío de God of War, ¿sabes? Con las cadenas ahí. Es la Ultimate, una de las Ultimate de Bárbaro. Bueno, ahora esto lo que va a hacer es que les va a reducir el daño que realizan los enemigos. O sea, vas a meter un debuff a los enemigos. Entonces, en grupo, el Bárbaro de Support creo que va a volver más fuerte que nunca. Por aquí dicen en Wobhead que para la temporada 5 el Bárbaro de Sollar y de Sangrado va a ser posiblemente el más fuerte. Y que el nerfeo de Bash, repito, no es tan fuerte. Para que lo sepa. Luego en el druida, ¿qué se va a ver? Pues parece que las pets vuelven. Las pets de druida vuelven más fuerte que nunca. Parece que la build que se va a llevar va a ser la de tierra con las mascotas. Y luego dicen por aquí, con el objeto único este de la corona de ilusión, hay que tener cuidado con el... Aquí la habilidad de deslizamiento de tierra, pero bueno, es la habilidad básica de tierra, de druida, que con este objeto puede que sea muy bueno. ¿Por qué? Porque... No, perdón, la habilidad básica no, esta es la habilidad principal. Porque hay un objeto único nuevo que lo que hace es aumentar el recurso de una habilidad, el recurso principal al gastar una habilidad, aumenta cada vez que lo usas, pero te aumenta también el daño. Y además este objeto único nuevo te dice obtienes un 75% de reducción en el coste de recursos. O sea, cuidado porque es un loop, ¿sabes? Por un lado te reduce lo que cuesta las habilidades, pero por otro lado, cada vez que utilizas una habilidad principal, te va a costar más recurso, pero también va a hacer mucho más daño. Entonces, bueno, pues si consigues hacerte una build en la que puedas generar recurso de manera muy rápida, este tipo de objetos va a ser buenísimo. Luego por aquí dice la mayor esperanza, dice... pues parece que va a haber un druida de espinas con tormenta. O sea, va a estar guapa con cataclismo. O sea, creo que es cataclismo. Es que aquí lo tengo no, con Lightning Storm, con la tormenta de rayos. Bueno, pues al parecer vas a poder hacerte una build de espinas. Eso va a estar curioso. ¿Qué más tenemos por aquí? El nigromante. Bueno, el nigromante parece que va a estar fuerte con el espíritu de hueso, con el Bone Spirit. Dice, hay 3 únicos que mejoran las habilidades, con el que mejoran las habilidades básicas, con lo de consumir el cuerpo y que aparezca una especie de esqueleto que busca a un grupo y explota. Bueno, va a haber combinaciones por aquí que tienen buena pinta. La de los recursos otra vez, el mismo objeto que hemos dicho con el druida parece que va a estar fuerte. Nada, habrá que ver cómo evoluciona todo esto, sobre todo con las habilidades de hueso y la prisión de hueso. O sea, que puede estar bien, ¿eh? Creen que esta combinación de espíritu de hueso y la prisión de hueso va a ser la ganadora para esta temporada, ya veremos. La anterior fueron los minions. En esta yo creo que los minions seguirán fuerte, pero bueno, ya veremos. Con el pícaro que tenemos, pues aquí dice, hay una daga nueva que dice, sí, es verdad, no sabían cómo calculaba el daño. Bueno, al parecer cuando utilices las habilidades de subterfuge, es que no sé cómo se traduce esto en español, tío. Subterfugio. Bueno, pues tenemos la granada de humo o los abrojos no, perdón. La granada de humo y la ocultación, ¿vale? Bueno, estas habilidades ahora sueltan un tótem de sombra que va a hacer daño. Y sí que vi a Bu dijo que tiene su main es el pícaro, que estos tótems quitaban muchísimo, quitaban una burrada y decía, es que no sé cómo va a estar calculado el daño. Luego también ha hecho cambios al visor de Andariel, que es lo que hacen, bueno, que la cantidad de daño de veneno que quita con la Nova lo aumentaron y luego hicieron también que la Nova, en vez de aparecer alrededor tuyo, aparezca alrededor de los enemigos. O sea que se puede convertir en un festival de Novas. Y parece que al pícaro le va muy bien. Entonces, bueno, ya veremos cómo afecta todo esto. Y luego en la hechicera, sí que es verdad que con la hechicera han dicho que, no sé, no lo tenía muy claro porque ha habido nerfeos al escudo de hielo y al escudo de llamas. Entonces, no lo tenía no estaba muy contentos el Reddit. Pero sin embargo, en la Hydra sí que hay algo muy loco, tío, que básicamente creo que es con un templado Creo que es con un templado con un objeto único, pero creo que es templado. Bueno, la cosa es que a las hidras ahora les aparecen muchas más cabezas. O sea, se veían por ahí que le pueden tener hasta 5 cabezas adicionales. O sea, si podías tener 3 hidras que tuvieran 3 cabezas por 5, o sea, 15 hidras, una burrada. Entonces eso yo tengo ganas de verlo, ¿eh? También he visto que con el objeto único que le han metido de rayos tenía buena pinta también, ¿eh? Eso habrá que mirarlo. Luego, ¿dónde caen todos estos objetos únicos nuevos que van a meter en esta temporada? Bueno, pues lo que he visto... Bueno, antes de nada vamos a decir que todos los objetos únicos y los míticos, que son los super únicos, ahora te pueden caer en muchos más lugares y dicen que también ha aumentado el drop rate, la probabilidad de que aumenten. Vamos a verlos más a menudo. Yo creo que quieren llegar al punto en el que si juegas asiduamente, que los veas al menos una vez por temporada sin tener que craftearlos o sin tener que farmear Duriel como un enfermo. Pero dice que ahora todos los objetos únicos y los míticos se van a poder adquirir a través de los susurros, en el proveedor de curiosidades y a través de las mareas en los cofres. O sea, ahora todo esto, los míticos también pueden caer aquí, que son los super únicos. Antes tú no podías hacer susurros y que te cayera un super único. Ahora sí. Entonces está curioso, ¿eh? También he visto, que no lo he puesto por aquí, pero han hecho cambios en los susurros en los que las mareas, en teoría, cuando hagas una marea, vas a poder completar del tirón 10 susurros.
O sea, hacer susurros los han combinado con las mareas, que me parece bien. La mayoría de los objetos únicos que llegan nuevos para la temporada 5 van a estar en Gregorio. Es que me encanta cómo lo traduce, Gregorio, el santo galvánico. Nuestro amigo Gregorio, tío, el que lo invocas con el acero viviente, ¿sabes? Acero viviente, ya no te tengo que explicar qué es, ¿no? Bueno, pues el señor Gregorio nos va a soltar pues la mayoría de los objetos únicos, ¿vale? O sea, tener cuidado que habrá que ir para allá. Y luego, en general, en las hordas infernales, en este nuevo modo de la temporada 5, pues vas a tener una mayor probabilidad de que te salgan todos los objetos únicos nuevos que llegan con la temporada. Que bueno, me parece que tiene sentido, pero no sé, ya veremos cómo se cuadra esto, ¿vale? Así que ya sabes, Gregorio y las mareas infernales, no, perdón, las hordas infernales, que es una evolución de las mareas, como ellos lo introducen, en plan, las mareas eran el principio, ahora llegamos a las hordas infernales, como un paso más allá. A mí que no me gustan las mareas, tío. Bueno, pues ahora todo esto va a estar en las hordas infernales. Pero, ¿qué más te quería decir con las hordas? Ah, también dijeron los streamers que las hordas no merecen la pena para subir de nivel. O sea, van a seguir siendo las mareas el punto fuerte para eso. Bueno, también he visto algún cambio en las pociones. Por ejemplo, ahora se pueden utilizar pociones mientras estás bajo control de masas. Ojo, que esto parece un cambio pequeño, pero es muy grande. O sea, sobre todo si juegas en hardcore, incondicional. Si tienes algún problema con quitarte el control de masas... Bueno, es que yo sin estar en hardcore, yo solo muero cuando estoy bajo control de masas, que también tiene sentido. O cuando te one-shotea, los jefes del foso. Luego también había un bug que yo no sabía, en el que había un elixir que te aumenta la vida máxima, que se podía llevar además de cualquier otro elixir. O sea, era un elixir antiveneno, se podía estar activo junto con otros elixires. Bueno, pues aquí dice que se solucionó un problema por el cual este elixir podía estar activo con otros. Y ahora... ya no va a estar, así que si te lo utilizabas, se acabó. Luego han añadido un nuevo, ¿cómo lo dicen? Un nuevo consumible para la nueva temporada, que lo que hará será mejorarte, por ejemplo, dice, te lo voy a leer, ¿vale? Este se parece mucho al objeto consumible que metieron en la temporada 4 para mejorar las mareas. Pues ahora, ese objeto, ahora la gente lo echa de menos, es en plan, joder, dejarlo, que eso estaba guapo, yo creo que volverá. Bueno, ahora desaparece eso en la temporada 5, o sea que no podrás subir de nivel los enemigos de las mareas, pero sí que vas a poder mejorarte. Esto no sube de nivel las hordas, pero lo que hace es, por ejemplo, aumenta una estadística básica aleatoria en 5 por cada oleada completada de las hordas infernales. O sea, es un boost, es una ayuda. Aumenta tu daño en el tiempo un 2%, las dots, por cada oleada completada en las hordas infernales. ¿Ves por dónde va el rollo? Aumenta una resistencia aleatoria en un 2% por cada oleada completada. Y aumenta tu resistencia máxima para todas las resistencias en un 1% cada 5 oleadas. Las resistencias máximas tienen un límite del 85%. Pues bueno, van a meter esto por aquí y además nos van a dejar craftearlo. No solo lo vas a poder conseguir que te caiga, sino que hay aquí recetas que se han filtrado que nos van a permitir, pues eso, craftear estos elixires. Luego por aquí tenemos un poco del Battle Pass, del pase de batalla de los cosméticos, que dirán, me da igual los cosméticos. Bueno, pues yo qué sé, a mí sí que me mola, tío. Sí que me gusta ver. ¿Cuáles van a ser los gratuitos? Pues va a ser el Mariano este de aquí, lo voy a poner solo para el bárbaro porque hay demasiados. Pues no sé de qué va este rollo, ¿cómo lo han llamado? Algo del sol. El sol del algo, de que le gusta el sol. Pues qué bonito es el sol. Será porque es verano. Joder, macho. Menudo tiros me pego. Vale, pues este va a ser la gratuita. ¿Y cuál va a ser la de pago? A mí me gustan las del pase de batalla, tío. Las de la temporada 1 son mis favoritas. Bueno, pues aquí vamos a ver al Mariano. Esta va a ser la armadura del pase de batalla de pago, la premium, pero sin despertar, ¿vale? Que en este caso creo que me gusta más sin despertar que despertada. La despertada es la que consigues en los tiers más avanzados, recuerda. Bueno, pues esta es la que va a ser la despertada. A ver si la encuentro por aquí. Esta. Aquí tenemos a Mariano. Mariano despertado. Yo creo que esta armadura aquí, claro, es que está en Wowhead porque son los archivos que se han filtrado, ¿no? Que los han cogido al PTR. Pero no me extrañaría que la despierta tenga algún efecto, que la haga... O sea, esto que veis rojo por aquí, yo creo que tendrá algún efecto chulo. Y habrá que ver en qué queda todo esto. Luego también quería enseñaros, porque habíamos hablado en el anterior vídeo, que iban a introducir una especie de brújula, algo que la gente quería para dejar de mirar el minimapa cuando te mueves a través del mundo. Esto sobre todo es importante porque con la expansión de Diablo 4, pues ahora el mundo va a ser todavía más grande y seguramente vamos a tener que movernos de lugares más lejanos. A lo mejor estás en la expansión y te quieres ir al jefe de mundo que está en el mapa normal de Diablo y dices, joder, me tengo que ir a tomar por saco. Pues todavía se va a volver más fuerte esto de tener que mirar todo el rato el minimapa. Y la gente hace memes y gracias de yo solo miro el minimapa. O sea, para mí el juego es el minimapa y el resto es como, pues lo ignoro completamente. Bueno, pues ahora vas a tener una brújula, como ves aquí, que va a ser una flechita que va a estar cerca de tu personaje, que vas a ver directamente hacia dónde tienes que ir. Yo creo que igualmente vas a tener que seguir mirando el minimapa como un enfermo, pero esto pues ayuda un poco a que los ojos pues se te vayan a lo que se te tiene que ir, ¿no? Al juego. Luego por aquí, estas cosas siempre me hacen gracia porque va a haber spoilers.
Bueno, ya se filtró hace tiempo que iban a sacar un nuevo libro del lore de Diablo. Ya se filtró, eso ya se filtró hace tiempo. Pero ahora ya se... Y además se filtró que iba a salir, me parece, en octubre. Entonces ya la gente decía, entonces la expansión va a salir en octubre. Pues sí, así fue. Este libro es el libro de Prava y saldrá el 1 de octubre. Ojo, porque lo han adelantado. En teoría se iba a lanzar el 15 de octubre, o sea, después de que saliera la expansión, pero ahora lo han adelantado el 1 de octubre. ¿Y esto para qué es? Para vender. Para vender, pero este libro creo que estará guapo porque habrá cosas de la expansión. Habrá cosas de lore. En teoría que han dicho que van a expandir el lore. Y Prava, ahora no lo sé porque no lo he buscado, pero me parece, y por la forma de la portada y todo esto, me parece que es la sacerdotisa a la que, bueno, acompañamos o la que seguimos hasta el infierno, ¿no? Tan fiel de Inarius. ¿No te acuerdas de esta tía que en la cinemática esa famosa que se pone a rezar, baja para abajo y las lanzas de los soldados atraviesan el cuerpo de los demonios? Esa cinemática es de las mejores de Diablo 4 de la campaña, ¿eh? O sea, Diablo 4 tiene, tiene unos momentos tan épicos en la campaña, ¿eh? En las cinemáticas. Bueno, pues nada, costará $30, dice por aquí, y sale el 1 de octubre. Y aquí dice, con Inarius caído ante Lilith y los enemigos acercándose, la reverenda madre Prava recurre a las religiones de santuario para trazar su propio camino hacia adelante. Únete a ella en este compendio de teología asombrosamente ilustrado del universo de Diablo. Pues nada, nos contarán mogollón de cosas, imagino, pero aquí lo que importa son spoilers, que a mí me gustan. Vale, un poquito de los hechiceros. Mira, en la temporada 5, vale, tiene pinta de que los hechiceros y los druidas... Bueno, tiene pinta, porque ya se empieza a ver druidas que quitan muchísimo. Pero son como las dos clases que están un poquito por detrás de todas las demás, ¿vale? Porque tiene un poco menos de supervivencia o en el caso del druida tiene un poquito menos de daño, ¿vale? En la temporada 5 parece que han nerfeado un poco a la hechicera, parece. Digo parece porque solo hemos probado el PTR, que es poquito. Luego la gente empezará a tocar con los nuevos únicos y por ahí y habrá que ver en qué queda. Pero sí que me ha gustado aquí un post que he visto de streamers que juegan hechicera a saco y qué es lo que piensan los cambios que deberían de hacerse para la temporada 5. Pues dice, revertir los cambios que han hecho en la armadura de hielo, por favor. Los de la armadura de fuego no se quejan tanto, porque al parecer debería estar un poquito demasiado overpower, pero los de la armadura de hielo, por favor, cambio. Luego, mejora los hechizos individuales, no solo las habilidades pasivas. Dicen que deberían de rediseñar objetos únicos específicos de hechicero para aumentar la variedad de configuraciones. Dime qué piensas, si tú juegas hechicera o hechicero, por favor, dímelo. Dicen, debería de añadir, y esto lo he oído muchas veces, añade una tercera ranura de encantamiento para aumentar la utilidad de la clase, por Dios. Y permite que los hechiceros equipen un objeto adicional como una varita estadística de manera similar a como se permite que los bárbaros lleven múltiples armas. Esto es algo que se lleva hablando bastante, el hecho de que los bárbaros puedan llevar muchas armas. Ahora con los cambios al templado y con el masterworking, vamos, los bárbaros están súper fuertes. Y lo que dijo Blizzard es, mira, no queremos nerfear a los bárbaros y lo que queremos hacer es llevar el resto de clases al nivel donde el bárbaro está, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que dijeron y me parece que es buena idea. Y a lo mejor... como aquí dice el colega Roxy, pues una dirección sería en aumentar la capacidad de encantamientos, bufar las pasivas de otras clases, ¿sabes? Ir poco a poco en esa dirección. Y al menos un arma más, tío. Un arma más que se lleve, yo qué sé, pues un silbato. El Pondría podría llevar un silbato para el aspecto. O el nigromante. Yo lo que espero también es que el nigromante le gane un cambio al libro de los muertos, pero radical. O sea, el libro de los muertos me parece que podrían haber hecho algo mucho mejor, más creativo, tío. Un poquito más de imaginación y más profundo y más chulo. Sin llegar a ser súper complicado, que es que parece aquí que cuando decimos más profundo, estamos hablando solo de Path of Exile, que se puede hacer algo in between, que se puede hacer algo ahí que se queda a medias. Pero bueno, oye, aquí pego mi opinión y a tomar por saco. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues noticias malas. Tenemos noticias malas porque siempre me gusta, tío. O sea, claro, me pongo a buscar todas las webs y al final acabo en Wowhead, que no me pagan ni me conocen, pero es que es de las mejores, ¿eh? O sea, es que es de las mejores webs porque están súper actualizadas todo el rato. Pero de aquí digo, Rock Paper Shotgun. Esta es una web, yo creo que medianamente prestigiosa. Dice aquí, dice aquí que llevan desde 1873. Yo no sé que jugaban en 1873. Pero da igual, estaba viendo las noticias que estos tíos tienen de la expansión de Diablo 4 y es que me he reído, tío. Digo, a ver, ¿qué ha escrito este Mariano? Dice, y es algo así como, he visto, Diablo 4 va a sacar una expansión, tiene fecha de lanzamiento y tiene un tráiler que me niego a ver porque suena horrible. También tiene algunos gatos bebés. Bueno, los gatos bebés, esa crítica me parece fundada porque ya se ha visto el rollo de que Diablo 4 iba a ser más oscuro y ahora ya tenemos mascotas adorables. Bueno, ok, mira, no pasa nada. Yo sigo disfrutando del juego. Pero dice por aquí el Mariano, Microsoft publicó un tráiler cinematográfico de la expansión durante su última transmisión del Xbox Game Show. El tráiler estaba lleno de horribles ruidos de chapoteo y gritos. Lo tenía reproduciéndose en otra pestaña mientras escribía un tráiler para el relativamente sano y nada infernal Fable. Y la combinación discordante de estímulos ha hecho mella en mi cerebro. Pero estos son noticias, ¿eh? O sea, estos son noticias de webs que tienen tráfico. Me niego a ver el tráiler en realidad, sin embargo puedes hacerlo. Aquí está el incrustado. Estoy seguro de que no es tan malo como
parece. Tienen niños viendo estos escaparates, ¿no? Estoy seguro de que todo el chapote y los gritos son solo llamadas de la jungla o algo así. Posiblemente una especie de hongo del bosque que resuena de una manera extraña en ciertas condiciones. Hostia, tío, es que por culpa de este tipo de artículos en webs que tienen tráfico, pues Blizzard pues cada vez se corta más, ¿sabes? Porque tiene que apostar hacia una dirección, pues va a ser la de cortarse, porque, pues yo qué sé, o porque es el mundo en el que vivimos, ¿no? De hecho, leí que tenía una versión sin censurar del tráiler que vimos de la expansión, en el que era más, lo definían más brutal, ¿sabes? Más bestia. Y tuvieron que bajar el nivel. Y dicen que para otras cinemáticas que veremos en la expansión, esto lo dijo el equipo de creación de cinemáticas, por así decirlo en Diablo, no sé cómo se llama exactamente, pero los que se dedican en la parte creativa de las cinemáticas, que son increíbles, o sea, esta gente hace unos trabajos espectaculares, pues decían, no habéis visto nada, vais a ver cosas mucho más como terribles y más fuertes. Y yo, hostia, pa'lante, tío. Joder, si te puedes diferenciar del resto de competidores por ser un poco más bruto, y que no es para tanto, tío, si en la cinemática solo se vio el brazo ahí como que se abría, que sí que dio cosa, ¿no? Pero ahí dije, ahí está, eso está bien, joder. Y es que hay que ser un poco más allí. Bueno, pues ya está. ¿Qué te ha parecido el resumen? He intentado ir rápido, pero es que a veces digo, estoy hablando tan rápido que no sé si me vaya a entender. Pero bueno, esto es ya nos conocemos, ¿no? Ya nos conocemos, que aquí vamos a lo que vamos. Bueno, intento ir más al grano que antes, porque antes me enrollaba con 50 minutos. Pero oye, espero que hayáis disfrutado de estas noticias, ¿vale? Sinceramente, porque lo hago pues para manteneros al día, joder, para manteneros al día. Pero lo más importante es que me digas si has probado el PTR, si te ha gustado, qué opinas, porque yo aquí leo opiniones de internet, pero joder, yo quiero oír las vuestras, las de esta comunidad. Te recuerdo, pásate por el Discord, que estamos ahí siempre de chile de puta madre. Te puedes unir al canal de Pimientos Asados, o sea, es la manera de apoyarme, la mejor manera. Suscribirte es increíble. Pero si te unes, que es como una suscripción de Twitch, en la que estoy preparando cositas y regalos, vas a tener tu chapa, que sube de nivel y por ahí. Pero no me quiero enrollar, ¿vale? Porque no quiero estar dando la tabarra. Pero por favor, si te gusta este canal y te apetece apoyarme, pues creo que son 2-3 euros lo que cuesta. Al mes, si quieres. O sea, un mes, pues bien. Anyway, espero que disfrutes, que te guste y nos vemos la semana que viene con más noticias de Diablo 4 y de lo que venga, joder.